¿Por qué una joven actriz eligió la letra H del letrero de Hollywood para acabar con todo? ¿Qué la empujó a subir 15 metros hacia el cielo, solo para lanzarse al vacío? Hoy vamos a desentrañar el misterio de Peg and Whistle y por qué su fantasma, dicen, todavía vaga por las colinas de Hollywood. Mientras el mundo se preparaba para los cambios de un nuevo siglo, el 10 de septiembre de 1908, en la pintoresca localidad de Port Talbot, Gales, nacía Millicent Lillian and Whistle, la niña que el destino conocería como Peg. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos era un hervidero de progreso y oportunidad. Las ciudades crecían vertiginosamente, impulsadas por la inmigración y la innovación. Las primeras películas mudas ya cautivaban al público en teatros improvisados, y la semilla de lo que sería Hollywood comenzaba a germinar en los campos de naranjos de California. Mientras la pequeña Peg daba sus primeros pasos en Gales, en América se forjaba el escenario para su futuro, y tristemente, para su destino. El padre de Peg, Robert Entwistle, un actor y director de escena con importantes conexiones en el vibrante mundo teatral estadounidense, ya había puesto sus ojos en la tierra de las oportunidades. Pero antes de cruzar el océano, una dolorosa decisión fracturaría la infancia de Peg. De forma abrupta y sin motivo aparente, Robert solicitó el divorcio de su esposa, Emily Stevenson. En ese mismo lapso del tiempo, pasados algunos días, y por motivos que no están del todo claros, el padre de Peg le mintió al decirle que su madre había fallecido. Una ausencia inexplicable que Peg, siendo una niña, aceptó como una verdad absoluta, porque después de ese día nunca más volvió a ver a su madre. Un primer velo de misterio que envolvió el corazón de la pequeña Peg. Peg y su padre cruzaron el Atlántico. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, los acogió. Un nuevo comienzo, pero también el preámbulo de otra devastadora pérdida. 1922. Para sus 14 años, la vida ya había golpeado a Peg con una fuerza inusual. Una fría noche de noviembre de 1922, un vehículo fugitivo atropelló a su padre, dejándolo gravemente herido. Las circunstancias exactas de aquel accidente nunca se aclararon del todo. Tras 5 semanas en coma, Robert falleció. Mientras el luto envolvía a la joven Peg en Nueva York, a miles de kilómetros, en el sol radiante de California, otro sueño comenzaba a tomar forma. Los Ángeles de 1923 era un hervidero. La industria del cine, aún en pañales, ya atraía a miles de almas sedientas de fama y fortuna. Pero no fue el cine lo que dio origen al símbolo que hoy conocemos. Un grupo de inversores, liderados por Harry Chandler, editor de Los Angeles Times, tuvo una idea: crear un exclusivo desarrollo residencial en las colinas que dominaban Hollywood. Su nombre, Hollywoodland, y para publicitarlo, algo imposible de ignorar. Un letrero descomunal, 13 letras gigantes, de casi 15 metros de altura cada una, adornadas con 4,000 bombillas que se encendían en secuencia. Un faro de modernidad y exclusividad. Su propósito era temporal, atraer compradores durante 1 año y medio, y luego ser demolido. Pero el destino, como veremos, es caprichoso. Estamos aquí, en el presente. Estas calles que ven, y su aire tranquilo, fueron el lienzo sobre el que se pintó ese sueño inmobiliario. Y estas, las famosas puertas de piedra de Hollywoodland, construidas alrededor de 1923, al mismo tiempo que el letrero. No son una réplica, son las originales. Las que daban la bienvenida a los potenciales compradores, a los curiosos, a los soñadores. Pasar bajo estos arcos era cruzar un umbral hacia un mundo de exclusividad, de estatus, una promesa de vida idílica bajo el sol de California. Y a solo unos pasos de aquí, la que fue la primera oficina de ventas de Hollywoodland, se inauguró en 1923 y con su arquitectura buscaba atraer y encantar. Mientras el letrero de Hollywoodland comenzaba su reinado sobre las colinas de California, la joven Peg, a pesar de la inmensa pena, encontró un refugio, una pasión, el teatro. Se formó como actriz y pronto su talento brilló con luz propia. 1925.
Con solo 17 años, Pegg ya pisaba las tablas y cosechó éxitos y elogios, a pesar de que muchas de las obras en las que participó no alcanzaron el éxito comercial. Su nombre, sin embargo, era conocido y aplaudido en el círculo teatral. Parecía que, por fin, la vida le sonreía. Incluso encontró el amor, o eso creyó. En 1927, a los 19 años, Pegg contrajo matrimonio con el actor Robert Keith, pero la felicidad duró poco. Un año más tarde, descubrió que Keith le había mentido, ocultándole 2 matrimonios anteriores y un hijo. El matrimonio se desmoronó, y como tantas otras almas en busca de un sueño, Pegg, herida y resiliente, puso sus ojos en el oeste, en la tierra de las oportunidades doradas. A principios de 1932, a sus 24 años, Pegg llegó a Los Ángeles, seducida por la magia de Hollywood y la creciente transición al cine sonoro. Su objetivo, conquistar la pantalla grande. En Los Ángeles, ya establecido desde hace años, residía su tío paterno, Charles Entwistle, hermano de su difunto padre. Sería él quien, sin saberlo, proporcionaría el último refugio a Pegg en su búsqueda desesperada de un sueño. Pegg, curtida en las tablas, poseía una innegable experiencia con libretos y un manejo de voz impecable. Era el momento de los actores de teatro. Muchos se adaptaron con facilidad al nuevo medio, mientras que estrellas del cine mudo veían su carrera declinar, incapaces de ajustar su voz a la imagen que proyectaban. Con la esperanza renovada, cuando Pegg se mudó a Los Ángeles, su primer destino fue la casa de su tío Charles, en Beechwood Canyon. Pero para mantenerse visible, estar en el centro de la ola y en hacer nuevos contactos, Pegg rentó una habitación en el histórico Hollywood Studio Club. Era un lugar amigable y seguro para las mujeres que soñaban con ser parte de la industria. Actrices, guionistas y escritoras vivieron en este lugar. Detrás de estas paredes, y así como Pegg, años más tarde, pasaron sus primeras noches estrellas como Marilyn Monroe, Rita Moreno, Bárbara Eden y Sharon Tate, esta última tristemente conocida por ser víctima de las oscuras acciones de la secta de Charles Manson. Camino al centro de Los Ángeles, nos dirigimos al Teatro Velasco. En este lugar, Pegg volvió a brillar en la obra The Mad Hopes. Las cosas parecían ir bien. El espectáculo fue un éxito y Pegg recibió nuevos elogios. Pero estos eran años convulsionados. Los espectadores, seducidos por la novedad y la fácil accesibilidad a las películas con sonido, acudían en masa a los cines. Las entradas de teatro eran algo costosas y consideradas un lujo inalcanzable para muchos. Estados Unidos aún lidiaba con los estragos de la Gran Depresión de 1929. Los productores de teatro veían las butacas cada vez más vacías. La gran pantalla no solo ofrecía fama, ofrecía una nueva forma de entretenimiento que, dolorosamente, estaba dejando al teatro en un segundo plano. Para actores como Pegg, con un talento innegable forjado en las tablas, la transición al cine no era solo una ambición, era una necesidad, una cuestión de supervivencia artística en un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. Pasados unos meses, sin trabajo y con poco dinero en los bolsillos, la idea de regresar a Nueva York comenzó a cobrar fuerza para Pegg. Pero antes, debía reunir el dinero para su viaje de retorno. Después de una llamada, una luz comenzó a brillar en su camino. En estas calles, y tras esos muros, nació una compañía que produjo películas mundialmente reconocidas: King Kong, Ciudadano Kane, The Stranger. Después de una prueba de cámara, Pegg consiguió un contrato con RKO Pictures y un papel en la película 13 Women. Parecía el inicio de algo grande, el sueño al alcance de la mano. Como dato histórico, vale mencionar que un poco más de 30 años después, en 1967, los antiguos estudios de RKO en Hollywood fueron absorbidos por un gigante. En la actualidad, el terreno histórico de RKO es ahora parte del lote de Paramount Pictures. Regresando a la historia de Pegg, el destino, cruelmente, tenía otros planes.
Tras el rodaje y la edición de 13 Women, se realizó una proyección inicial de prueba. La película fue un fracaso. RKO, afanado por el mal resultado, decidió reeditarla. Por razones que nunca quedaron del todo claras, quizás la censura, quizás decisiones arbitrarias del estudio para dar prioridad a actrices ya establecidas, gran parte del personaje de Peg fue eliminado. El estudio cortó su tiempo en pantalla, casi por completo. Hay diversas versiones de lo ocurrido. Una versión afirma que el trabajo de Peg fue impecable, pero se dice que durante el rodaje, Peg tuvo discusiones constantes con el director George Archainbaud. Esto no es un hecho documentado, carece de información y pruebas, lo que sugiere que solo es un rumor o una especulación. Otra versión más argumenta que su actuación no causó sensación alguna, y por tal razón su personaje aparece un poco más de 90 segundos en pantalla, con diálogos poco relevantes. Pero lo que sí está documentado es que Peg, quien terminó siendo borrada del cine y olvidada por Hollywood, inspiró con su trabajo a una de las mayores leyendas de la historia del cine en los Estados Unidos, Bette Davis, considerada como una pionera absoluta del Hollywood clásico. Cuando Bette Davis era adolescente, asistió a una función teatral en Broadway y vio a una joven actriz llamada Peg Entwistle interpretando un papel dramático. La actuación la impactó tanto que Bette Davis declaró que ese fue el momento en que decidió que ella también quería ser actriz. A la fecha, las razones para que Peg fuera prácticamente borrada de la película son otro misterio. Pero es aquí donde los sueños de Peg comenzaron a desvanecerse rápidamente. 13 mujeres fue su primera y última película. El estudio no le renovó el contrato, las puertas se cerraban. Peg se encontró viviendo de nuevo con su tío Charles. Sin trabajo ni dinero, la intención de regresar a Nueva York se hacía cada vez más lejana. Cada día esperaba una llamada, una nueva oportunidad que nunca llegaba. La noche del viernes 16 de septiembre de 1932, Peg le dijo a su tío que saldría a dar un paseo, a encontrarse con unos amigos. Pero sus pasos la llevaron en otra dirección, hacia las colinas, hacia el letrero. No sabemos qué pensamientos exactos cruzaban su mente en aquella solitaria ascensión. ¿La suma de todas sus pérdidas? No volver a ver a su madre, la muerte de su padre, su matrimonio fallido, el fracaso en Hollywood, el peso insoportable de los sueños rotos. Peg llegó a la base del coloso publicitario, y allí, nuevamente, por esas cosas del destino, encontró una escalera de mantenimiento, una escalera recostada en la parte trasera de la gigantesca letra H. Con una determinación sombría, comenzó a subir, metro a metro, escalón a escalón, desde lo alto de esa H a casi 15 metros del suelo. Peg Entwistle, de tan solo 24 años, tomó su última y trágica decisión. Se arrojó al vacío. Aunque el vecindario de Beechwood Canyon ha cambiado con los años, hay algo que permanece igual desde la época de Peg Entwistle. Llegar a las colinas donde se levanta el famoso letrero no es sencillo. Peg vivía con su tío en este lugar, una zona que en 1932 tenía ya algunas de las rutas que hoy siguen existiendo, pero con un trazado más rústico. Y aunque el acceso actual está modificado por restricciones modernas y propiedad privada, el recorrido básico hacia las colinas probablemente era similar en esa época. Es importante aclarar algo, ni entonces ni ahora existió un camino fácil o totalmente directo hacia las letras. El letrero fue colocado en un terreno empinado, en una parte alta y complicada del Monte Lee. Incluso en 1932, para un residente que quisiera llegar caminando hasta ese punto, el trayecto implicaba una subida exigente, sin iluminación y sin senderos recreativos diseñados para visitantes. Si hoy partimos desde la casa donde vivía Peg hacia el punto de observación más cercano accesible al público, donde muchos senderos convergen, la distancia ronda los 2,5 a 3,2 kilómetros, dependiendo de la ruta exacta. Para una persona joven caminando sola, de noche, cuesta arriba y en terreno irregular, el tiempo estimado mínimo, 45 a 55 minutos.
Una caminata de esa duración, especialmente de noche, implicaba un viaje consciente hacia un destino específico. Esto refuerza la idea de que su decisión ya estaba tomada y que el letrero no fue una elección al azar, sino un lugar al que se dirigió con un propósito. El domingo 18 de septiembre, una excursionista encontró un zapato de mujer, un bolso y una chaqueta cuidadosamente doblados cerca de la base del letrero. Dentro del bolso, una nota. Tengo miedo. Soy una cobarde. Lo siento por todo. Si hubiera hecho esto hace mucho tiempo, habría ahorrado mucho dolor. La mujer, en lugar de contactar directamente a las autoridades, recogió las pertenencias encontradas y, según los informes, las dejó anónimamente en la puerta de la estación de policía. Y antes de desaparecer, en una llamada telefónica, mencionó el lugar donde encontró las pertenencias y vio el cuerpo de una mujer. Después de esto, no se supo más de ella. Cuando los investigadores llegaron al punto, no encontraron ningún tipo de identificación. La única pista hasta ese momento era la nota con las iniciales. Decidieron publicar la nota en los periódicos locales. Su tío Charles, al revisar el artículo, reconoció ciertos detalles y al leer la nota con esas curiosas iniciales, tuvo una corazonada. Se presentó en la estación de policía y, estando allí, identificó el cuerpo de su sobrina. Después de ese momento, tristemente, Peg alcanzó una fama póstuma, al ser llamada la chica del letrero de Hollywood. Con el paso de los años, aquel imponente anuncio de Hollywoodland, que alguna vez brilló prometiendo sueños, fortuna y eternidad, comenzó a desvanecerse. El letrero fue cediendo ante la indiferencia, al abandono y finalmente al olvido, igual que con la historia de Peg. Pero había un problema. Aunque nadie lo cuidaba, el letrero ya era parte del paisaje, parte de la identidad de la ciudad. Así que, por necesidad más que por homenaje, las autoridades decidieron repararlo y quitar las últimas 4 letras. El Hollywoodland se convirtió simplemente en Hollywood. Pasaron las décadas, los estudios cambiaron, el mundo entero se agitaba, y una vez más, el letrero volvió a deteriorarse. Atado a su propia fama, resistía como podía los incendios, los vándalos, la negligencia. Pero algo ocurrió, una chispa, una conciencia colectiva. Filántropos, artistas, empresarios y ciudadanos comunes se unieron, manos dispuestas a reconstruir. Por un breve tiempo, aquella colina estuvo desnuda, dando paso a la reconstrucción. Y así se levantaron nuevas letras, un poco más pequeñas, pero más resistentes. En su inauguración, el letrero volvió a brillar y se convirtió en el ícono cultural más reconocible del mundo, el símbolo de una industria que nunca se detiene. Con los años, aumentó la seguridad. Se instalaron cámaras, alarmas, rondas nocturnas. Y tal vez por eso, o por algo que va más allá de cualquier explicación racional, el nombre de Peg volvió a escucharse. Porque en esas noches en que la neblina cae espesa sobre el Monte Lee, algunos de los cuidadores aseguran haber visto a una mujer con vestido de los años 30, caminando suavemente cerca de la letra H. Otros cuentan que, de forma inexplicable, las alarmas se activan solas. Algunos, más escépticos, aseguran que es el viento. Pero hay algo que no se puede ignorar: el aroma. Gardenias, el perfume favorito de Peg. Dicen que hay rondas en las que el aire se llena de ese olor dulce y nostálgico. Y otros, sin sonar dramáticos, han dicho escuchar un llanto suave. Tal vez sea mito, tal vez sea sugestión, o tal vez, solo tal vez, Hollywood, en su manera peculiar y caprichosa de contar historias, decidió devolverle su nombre a quien nunca debió ser olvidada. Si esta historia te ha gustado y quieres descubrir más secretos ocultos del mundo, no olvides darle like, suscribirte a Cinefunción y activar la campanita. Déjame tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.